de la chica dividida por la altura de abajo hasta de la falda, para que sea armonioso tiene que ser fino. O en la esta que se ve, la relación entre la chaqueta, lo que mide la chaqueta y lo que mide la falda, la relación entre la falda y la chaqueta es 1,6 y 1,8. Allá otro tanto, pero solo con la chaqueta. Aquí con los coches. Igual. Ahí veis en Mercedes, la parte de adelante, la parte de un lado, otro coche, en la que se aparece el compás ahora. Aquí, lo que hemos dicho antes, de famoso compás para los dentistas, aquí, como aparece este diente, tiene que tener relación con este diente para que sean armoniosos la relación ahora. Cuento una anécdota que en una charla que estuvimos en el hotel, ¿cómo se llama este? Padalmina, vino un señor que era un médico que hacía cirugía estética y no conocía el número áureo. Me quedé helado. Cuando yo se lo pregunté pensando que me iba a decir pues, que lo utilizaba o no, pero que no lo había oído en su vida y me dijo, ¿y qué es? Algo de astronomía. Aquí también se ve en las órbitas elípticas de los planetas cómo hay esa relación. Ahí lo estáis viendo también, ¿no? El blanco entre el azul, número áureo. Y aquí arriba se ve el Sol, la Tierra, Venus, y ahí está cómo se construía el número áureo, el triángulo. ¿Te acuerdas cómo era que hacíamos un cuadrado, hacíamos la mediatriz, luego hacíamos un círculo? Bueno, pues esa está en la construcción que tenéis ahí. Esto es un triángulo áureo. Bueno, un rectángulo. Bien. Hay más, un popurrí de cosas de ahí. Fijaros en el propio pentágono. Esas distancias que hemos visto antes con letras, las podemos ir nosotros con el compás. Es decir, si yo pongo el compás abierto, por ejemplo, cojo el compás y cojo este extremo y lo pongo aquí, el otro extremo me va aquí. Seguro. Y sé que esta relación que hay entre este y este es áurea. Porque el compás siempre, las dos medidas que tiene en sus correspondientes patas, cuando está abierto en cualquier posición, siempre esa relación es la que se cumple. En fotografía, bueno, aquí en la espiral áurea se utiliza muchísimo para cuadrar, para tal. Bueno, ahora vamos a con Fibonacci. Fibonacci, Leonardo de Pisa. Fibonacci era un matemático de la Pisa medieval. Introdujo el sistema de numeración indoarábigo en Europa y es famoso por su libro Liber Abaci, introduce los 10 símbolos numéricos del 1 hasta el 10, incluido el 0, y el método del valor posicional. Esto era una cosa que había venido de la India. Luego lo cogieron los árabes, pero el valor del 0, los primeros que lo inventaron fueron los indios. Vamos a ver la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci se introduce en su Liber Abaci a través de una población de conejos, comenzando con un macho y una hembra de edad fértil. Bueno, este ejemplo que coge él no es real, lo vamos a ver, pero lo ilustra como ejemplo para ver qué es su serie. Pero luego vamos a ver un hecho real. Vamos a ver un hecho real. Bien, este es el problema de los conejos. Primero, los conejos alcanzan la madurez sexual a la edad de un mes. En cuanto alcanzan la madurez sexual, los conejos se aparean y siempre resulta preñada la hembra. El periodo de gestación de los conejos es de un mes. Los conejos no mueren, siempre permanecen. La hembra siempre da a luz una pareja de conejos de sexos opuestos y los conejos tienen una moral y un instinto de variedad genética muy relajados y se aparean entre parientes. O sea, tenemos que coger esta base como lo que es, si no, no podemos hacer problemas.
empezamos con los dos conejos en el primer mes. Al final del primer mes tenemos los dos conejos babies, ¿no? Y tenemos a Fran y Leslie babies. El 1 de enero. Y Fran y Leslie siguen estando el 1 de febrero, lo que pasa es que ya son mayores. Han pasado un mes, por lo tanto son adultos. Ya pueden procrear. Aquí, Fran y Leslie, como no mueren, siguen estando ahí, adultos, y dan lugar a, como ya son capaces de procrear, a una pareja de bambinos que son Peter y Hugh. Eso pasa el 1 de marzo. Lo mismo sucede el 1 de abril. Vamos haciendo esta misma... Y van creciendo no va a detener porque no da tiempo de acabar. Bueno, y el 1 de mayo tenemos esa población de conejos en machos siempre. Bueno, aquí viene esa misma... tenemos número de pares de conejos el primer mes, 1 es al final, 1, 2 el siguiente, 3 el siguiente, 5 el siguiente, y así se va dando en junio, de manera que se va dando esto: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Es decir, el 1 de diciembre habría 144 pares de conejos. ¿Vale? Siempre con esa misma teoría que hemos visto antes de que se parean, que no se mueren, que tal. Bueno. Aquí viene la serie 1, 2. Yo lo que hago es dividir 1, o sea, la serie es 1, 2, 3, o sea, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8. Entonces lo que hago es dividir, por ejemplo, 8 entre 5. Si hago 8 quintos, da 1,6, pero no es el 1,6, a ver si me entiendes, exacto. Es una aproximación grosera, porque estamos empezando. Pero si yo me voy a la relación entre un número de la serie y el anterior, fijaros cómo el número se va acercando cada vez más al 0,3, al 1,61803,4, que es el número áureo. Cuanto más vamos al límite, vamos a un término de la serie muy lejano y lo hacemos, el cociente con el anterior, vamos a encontrar el número áureo mucho más exacto, con más cifras decimales exactas. Pero esto se le criticaba mucho a Fibonacci, porque había encontrado un ejemplo que no se da en la vida real. Efectivamente, son eso que acabamos de vernos. Sin embargo, en un panal de abejas, las abejas machos nacen de un huevo no fecundado. Esto es verdad. Las abejas hembras nacen de uno que sí está fecundado. Es decir, las abejas machos tienen únicamente una madre y las abejas hembras tienen una madre y un padre. ¿Vale? Esto es así. Entonces, fijaros el árbol. Tendríamos, si yo hago el pedigrí de un macho, un zángano, el zángano es este. Tiene madre, esta. Que como es hembra, tiene padre y madre, esta y esta. Y ahora voy a este de aquí. Este es zángano. Este no tiene madre. No tiene padre, ¿no? Luego solo tiene madre, ¿no lo veis? No se bifurca en dos, se bifurca en uno nada más. Y así voy viendo y veis que en estas filas que van apareciendo aquí, 1, 1, 2, 3, 5, es decir, aquí hay, estos por ejemplo, fijaros, estos serían los abuelos del zángano. Estos serían 3, serían los tatarabuelos. Estos 5 serían los tatarabuelos. Es el pedigrí del zángano. Entonces va cumpliendo una serie, que es la serie de Fibonacci. 1, 2, o sea, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así sucesivamente. En el límite voy a cada vez más hacia arriba. Esto provoca que si se divide el número de abejas hembras de un panal de piel
del mundo por el número de abejas macho, siempre obtendré el número áureo. Es decir, no voy a hacer la operación, pero si tú vas haciendo ese pedigrí para el número de hembras que aparecen con relación al número de machos zánganos que aparecen, es 1,618, es decir, las hembras son más mayores y esa relación no es cualquiera, es el número áureo. La espiral de Fibonacci. Fijaros, primero dibuja dos cuadrados de una unidad, cada uno junto a otro. Vamos a ver. Luego dibuja un cuadrado de 2 unidades y a continuación otro de 3 y a continuación otro de 5, siempre siguiendo los números de Fibonacci. Dibuja cuartos de círculo en cada cuadrado y así aparece la espiral. Fijaros. Ahí tenéis. ¿Ves? Primero los dos de 1, luego el de 2, el de 3, 5, 8, 13. Esto es un GIF animado que me he construido, creo que me ha cargado bastante bien. Y ahí aparece la espiral. ¿Vale? O sea que es cuestión de coger los cuadraditos, 1, 1, luego el 2, luego el 3. Viene un gran arquitecto que se llama Le Corbusier. Y este señor lo que dice es que como la naturaleza nos brinda esa armonía del número áureo, ¿por qué no utilizar las medidas que nos brinda para poder construir? Para lo cual, este señor dice que habrá que construirse, pues como si dijéramos una regla, la regla del metro que tenemos nosotros, 1 centímetro, otro centímetro y ponemos uno detrás de otro. No, él se hace lo que le llama el módulo, o módulo significa módulo de Dor, módulo Dor. Y entonces él coge a un individuo anglosajón que mide 1,83 de altura y tiene 2,26 que mide hasta aquí. Desde aquí, desde el ombligo hasta la mano puesta así, mide 113 y desde el ombligo al suelo otro 113 que es justo la mitad de los 126. Y entonces lo que hace es inscribir dentro de cada uno de los del 113 y de 113, mete los cuadrados que luego va haciendo los triángulos, los rectángulos áureos que correspondientes van apareciendo con esos cuadrados. Y va haciendo esta división que aparece. Y fijaros, 2,26. Esta es la altura máxima, vamos a decir, a la mano. Si yo multiplico por phi hacia la derecha, o si divido hacia la derecha, divido por phi, voy obteniendo 2,26 entre phi, 1,40. 1,40 entre phi, 0,86. 0,86 entre phi, 0,53. 0,33. Y si voy hacia la izquierda, van aumentando por phi. 2,26 por 3, 3,66, 5,92, 9,57. Y abajo, pues, la serie roja, en metros, sería lo mismo, pero partiríamos de la altura desde el ombligo al suelo, que es 113, hacia la derecha dividiríamos por el número áureo y hacia la izquierda multiplicaríamos por el número áureo. Y así tendríamos construido, como si dijéramos, ese centímetro que me sirve a mí para poderlo llevarlo a la práctica, a las obras, ¿no? Entonces, este señor, en concreto Le Corbusier, hizo muchos trabajos bueno, en Argentina me consta que hay bastantes, en Brasil, etc., en el que utilizó su regla, era el módulo. La regla que él utilizaba, no iba con el metro, iba con estas mediciones. Es decir, que sus casas estaban entrocadas con el número áureo, de alguna manera por medio de la naturaleza. ¿Me explico? ¿Y por qué decide 1,83 centímetros? Pues porque cogió como medida esa, pues porque él vería que era una media más o menos estimada de altura. Que no, la verdad que no lo sé exactamente. A mí me faltarían 3 centímetros. Que será para que... Es decir, nosotros aquí en España seguramente tendríamos que coger en vez de 1,83, 1,25. Bueno, entonces... Ahora vamos a ver números Fibonacci, los números esos que decíamos en la serie,
el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13. Fijaros, las flores no tienen los pétalos que quieren, tienen números que son Fibonacci. Es decir, esta se llama cala, tiene un pétalo, esta se llama flor de Pascua y tiene 2, esta tiene 3, esta tiene 5, hay muy pocas que tengan 4. No hay, que lo sepa pocas, poquísimas. Esta es 8, esta es 13, ¿veis cómo se va haciendo la serie Fibonacci? 21, 13 más 8, 21, 21 más 11, más 13, 34. El número de pétalos de muchos tipos de flores sigue el número de Fibonacci. Margaritas con 13, 21, 34, 55, 89 pétalos es algo corriente. No cogen números cualquiera, cogen números de la serie. Y como ya hemos visto, la serie de Fibonacci es el número áureo. O sea, porque están entroncados. Hemos visto que era la relación de un número anterior, ¿no? Número de Fibonacci en una arborescencia. De un número de ramas, fijaros, hay 1, 2, 3, 5, 8, 13. Esta rama existe. No es una rama que me la he inventado yo. Y aquí tengo esta, si vais al ¿cómo se llama el sitio? ¿Eh? La Sierra Bermeja, igual. Cogéis esta piña y contáis las espirales que van en un sentido, los piñones, y las que van en el otro sentido. Y tendréis 8 destrófilas y 13 legófilas, en un sentido y en otro. Pero son 8 y 13, que son dos números de áureos, dos números de la serie Fibonacci. El romanesco, que ha conocido 13 espirales destrófilas, tiene en el girasol espiral en sentido contrario al par del reloj, 21, otro número de la serie, y 34, el siguiente de la serie, 21 más 13, 34. Uno es en el sentido de la soga del reloj, otro en el sentido contrario del soga. Y esto es lo que a mí me parece ya una pasada. O sea, es las ramas, cuando crecen, para que no se quite la luz una rama a la otra, si yo dividiera circularmente las ramas que se van haciendo esto, si fuera 90 grados, al cabo de una vuelta, a la siguiente vuelta, una rama estaría encima de la otra y le quitaría la luz. Entonces, aquí pasa lo siguiente: como se divide por el número áureo es un número irracional y eso nunca sucede. O sea, siempre que dé una vuelta, la siguiente vuelta, las ramas nunca caerán una encima de otra. Ahí lo tenéis. Este es el que llamábamos antes de plata, ¿no? El número de plata, que son 137,5 grados. Bueno, y aquí os pongo una serie de ejemplos que podéis ahí empezar a contar, que se suele hacer, dibujar, por ejemplo, sobre la piña, pues con una pintura o lo que sea, las espirales, y luego pues contar. Bueno, y la biología de la mujer. Esto ya es una cosa que me queda un resultado. Mujeres con úteros áureos predominan entre los 16 y 20 años, edades de mayor fertilidad. Es decir, ahí donde tenemos A, sería el lado mayor del rectangulario, y B. Pues bien, esta relación es phi. Cuanto más fértil es una mujer, más se aproxima al número. Y claro, es lógico que se dé ese caso entre las mujeres más jóvenes y no entre las mujeres más mayores. Joder, no podíamos pasar de la música. La música en el número áureo es importante. Fijaros, Beethoven tiene una sinfonía, la número 3, que se llama Erika. Pues bien, el número de compases que tiene en el desarrollo de la obra, dividido por el número de compases de la exposición de esa obra, es 246 entre 152, que son dos números de la serie de Fibonacci. Da el número áureo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Beethoven no lo hizo adrede. Es decir, no metió el número áureo como hacían Salvador Dalí en sus figuras, en sus partidas. Este lo hizo porque
le salió el número áureo. Porque es un número que sale por la belleza y la composición de ese. Sin embargo, estos Hausen, Messiaen y Bartók, estos compusieron obras formales que se relacionan a propósito con la sección áurea. Eso sí hay movimientos cuyas relaciones tienen el número áureo. Bueno, aquí en un violín Stradivarius, por ejemplo, mirad, aquí tenéis, igual que antes, las distancias no se hacen a capricho, también hay unas distancias áureas. Y fijaros los Fibonacci y el piano. Aquí tenemos, ¿cuántas notas musicales tenemos? 8, un número áureo. ¿Es un número de Fibonacci o no? Tenemos 2 nebras y 3 nebras, que total hacen 5, que con las 8, que son todas las notas, hacen 13, que es el número de Fibonacci. Entonces, también el mecanismo, es decir, la construcción de un piano, no tiene, no es una cosa que esté hecha Bueno, una de agujeros negros. Un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de su velocidad de rotación es el número áureo. Esa fórmula de ahí es importantísima en la teoría de la relatividad de Einstein y la tiene como un principio bastante importante. Y otra de mercado de valores. Este señor que veis aquí arriba, Elliot, norteamericano, este vio que cuando había optimismo en la bolsa, se pasaba al pesimismo, lo hacía según unas ondas. Estas ondas eran 5 si la tendencia era ascendente, es decir, aquí hay una onda, 2, 3, 4, 5. Y aquí empiezan a bajar. De manera que llegó a la conclusión de que las fluctuaciones del mercado no ocurrían por azar, que los modelos del mercado bursátil reflejan los ciclos de optimismo y pesimismo humanos. 3 y 5 son 2 números consecutivos de la serie de Fibonacci. 3 para el pesimismo, 5 para el optimismo. Y esto está comprobado, porque el desarrollo, bueno, se puede dar una charla solo hablando de la bolsa de valores de este señor, de ellos. Aquí esto no viene más que la paja de eso, ¿no? Y aquí, esto lo que quería es una fórmula que me he inventado. Bueno, hay una fórmula que se llama fórmula de Euler, que dicen que es la fórmula más maravillosa de las matemáticas, que es E elevado a I por pi más 1 igual a 0. El señor Euler, quería en una fórmula que estuvieran recogidos los 5 números más importantes que había en ese momento y que eran, por orden, E, y ya hemos visto cuál era antes, vamos a E, y el número imaginario, raíz de menos 1, pi, longitud a diámetro, o sea, el número pi, y 1, el número 1, y 0, el número 0. Es decir, recogía esos 5 números, esa fórmula, ¿verdad? Que eran E, I, pi, 1 y 0. Pues yo me he dicho, ¿y por qué el número áureo no lo recogió? Pues muy mal hecho, porque ese número tiene tanta importancia. Yo lo que he hecho es esta fórmula que recoge el número áureo. ¿Por qué? Lo único que he hecho es sustituir 1 de aquí por el valor que tiene 1, que es phi por phi menos 1. Esa es una de las fórmulas que aparecían antes, aquellas en anidadas, tal. Bueno, pues ahora fijaros, ahora están los 6 números, lo que tengo. E, I, pi, phi, 1 y 0. Ahora las preguntas. A ver, ¿cómo son? La primera pregunta
Yo lo que insinué antes, porque fue una pregunta que te trataba de hacer ahora y no antes, era, bueno, efectivamente los fractales, digamos, la naturaleza les ha hecho que tengan en cuenta el número 1. Es que los fractales, tú sabes que eran unas formas geométricas que tienen lo que se llama autosemejanza. Es decir, por ejemplo, un romanesco, si tú coges un cachito de romanesco y sacas una foto, y sacas todo el romanesco, y sacas otra foto, tú no sabes si estás viendo qué foto, si del pequeñito o del grande. ¿Por qué? Porque se reproduce de una forma de autosemejanza. Y efectivamente ahí aparece con el número áureo en muchas ocasiones. Por eso, precisamente se semejanza. Ahora, ya, este señor... Y por eso tendría que hacer... Y luego la señora de atrás. Dibujos. El señora, sí. A ver. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el pentagrama y el pentágono? Eso no he entendido bien. Pues que el pentagrama es el pentágono estrellado. ¿Perdón? El pentágono estrellado. Estrellado. Claro, es el serif tenía la estrella de 5 puntas, es el pentagrama. Yeah. Y el pentágono es el polígono de 5 lados. Polígono que sirve de base para realizar el pentagrama. El polígono es Bueno, y en plano humorístico que me extraña porque el número de oro no fue descubierto por Hacienda para fiscalizarlo. Eso me lo pregunto yo muchas veces también. A ver, Carla, por favor. Sí, Carla. A ver. Pero si los hombres tienen el cambio de oro también igual que la mujer. ¡Qué graciosa! Carla. ¡Qué graciosa! No me consta. Pero voy a entrar en internet y voy a poner en Google, voy a poner número de oro, hombre, aparato masculino. Sale pi. Ahora sale. Pero no creo. A ver, José. Julio, una pregunta. ¿El número áureo es el mismo del coseno de phi que se utiliza en el cálculo de potencia de los motores, de curvas de potencia? No. ¿No? Ese es sí, el que hablas tú es el factor de potencia. Sí. Es un número que se utiliza mucho como ángulo en matemáticas. El phi, aunque Coseno sea de phi. representativo del número áureo en Fidias, no quiere decir que ese no sea el mismo ángulo. Ah, vale. ¿Vale? A ver, aquí tenemos un matemático. Julio, Aquí no hay es una pregunta, sino un comentario Dime. que ha surgido a través de los pétalos de las flores, ¿no? Entonces la margarita es muy clásico cuando estamos en la edad esa del enamoramiento. Sí, no. ¿Cuántos pétalos tiene la margarita? Según he puesto ahí, tiene 34 par. Se empieza con sí, como acaba. ¿Me quiere? Sí, no. Es decir, suspenso. Y yo con otra variedad de margaritas. Si coge una margarita que tiene 34 pétalos y empieza sí, no. Pues ahí tendría problemas, pero esa margarita existe. Ya, porque quiero decir que suspende. Tiene que empezar con no. Tiene que empezar Lo con mío no es casi una pregunta porque yo creo que tú no vas a saber responderla, lamentablemente para mí. ¿Tú qué crees que hay detrás del número áureo? Que está la naturaleza, el universo, está Una todo. conspiración. ¿Qué hay ahí? Tiene que ser algo. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Se ha dado mucha importancia a la cuestión que llama proporción divina. Sí. Eso de que te he dicho, el seno de 666 grados es la inversa del número áureo. Y es verdad, pero entonces el 666 como número es el número malo en la historia de las matemáticas, se considera. Y entonces, como es la inversa, pues digo, joder, como este es el malo, el otro es el bueno. ¿Entiendes? Es una forma de darle vueltas a las cosas. Que ese número está ahí, sí es verdad. Ahora, que eso tenga algo que ver con algo divino fuera de los límites humanos, de lo que es la vida,
no lo veo. O sea, igual sí. Tiene que haber una explicación porque es exacto y además es estético, además. Es armonioso. Es orden, ¿no? Es orden. ¿De dónde salió el 666 número maldito? Bueno, la verdad es que tengo un libro Ese es otro chavo. que tengo un libro que habla sobre los números malditos y todo eso. Pero yo solamente llego al 10. A ver, una pregunta por aquí y luego una al fondo. A ver, Daniel. En primer lugar, felicitarte porque das una conferencia absolutamente maravillosa. Gracias. Y me ha demostrado Eres lo un profundamente ignorante que soy. Y salgo profundamente preocupado. Aparte de eso, quiero agregar que la cultura maya, independientemente desarrolló la concepción del cero en su sistema de escritura en vigésima. Que son las dos civilizaciones del mundo que lo han desarrollado independientemente. ¿Y sabes con qué símbolo representaban el cero los mayas? Con una tortuga. Efectivamente, la tortuga. La cáscara de sí, tortuga. la tortuga, efectivamente. Y tenían base 60. O sea, trabajaban perdón, base 20. 20 O vigésimas. sea, en el sistema de numeración posicional, como es nuestro, pero en vez de ser base 10, era base 20. Por ejemplo, los vascos tenemos base 20. Los franceses tienen base 20. Por ejemplo, el de Catrebén, 4 veces 20. Hace mucho años, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé si os queda 4 veces. Sí. Me imagino que la naturaleza en sus infinitos movimientos que hace y en el infinito del tiempo pues se va ajustando a esas situaciones favorables. Sí, eso es. Y ahí aparecerán situaciones del áureo y de... Efectivamente. Bueno, lo mismo que según dice usted, demuestra que las plantas se acaban ajustando para no tirarse a la luz. Entonces, esa misma, en el infinito de situaciones, la evolución se crece por esos estímulos. Sí, bueno, en lo que hemos visto de las plantas que iban en la filotasis, el número 137,5 grados, que van cogiendo las ramas en diferentes posiciones, ahí lo que hacen en el meristemo, que es donde se crean las células, van ocupando lugares que se adaptan a ese lugar y entonces van, como si dijeran, optimizando el espacio para darle mayor proyección a la planta. Y entonces, además de eso, consiguen que la luz no les entorpezca una rama, le entorpezca la luz a la otra para crecer. Pero eso es lo que dices tú, es una cosa que el desarrollo va haciendo que las cosas vayan adaptándose, es la adaptación del organismo al medio. Otra pregunta más, la de este señor, por favor. ¿Por qué dice usted que pi es un número infinito? Pi. O fi. Que llevan ya un montón de años buscando las decimales y tiene alguna razón, ¿no? Bueno, yo sé que ha habido un ordenador, no sé, en la Universidad Americana, que ha conseguido hacer 1 millón de cifras con número ahora. Porque, ¿qué es lo que tiene importante los números trascendentes? Que es el caso de los números irracionales algebraicos, que es el caso nuestro del pi. Que nunca, si yo sé una cifra en el lugar 40, por ejemplo, aquí en 40 decimales, yo no tengo ni idea cuál es la siguiente. Ni por el juego, tengo que hacerlo y me saldrá 7 o me saldrá 22 o me saldrá 1, pero no sé. Eso es lo bueno que tienen nuestros números, malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estos señores han hecho 1 millón de cifras es porque necesitan saber cuál es la 1 millón. No se la pueden nunca predecir. La tienen que hacer. No se sabe tampoco si es infinito o no. ¿Perdón? Que no se sabe si es un número. No se sabe. Es un número infinito que no tiene límites trascendentes. Bien, ¿alguna pregunta más? No trascendente, estoy diciendo mal. Inconmensurable. Claro, te estoy diciendo trascendente que son pi y e. O sea, hay que poner. Este es un irracional algebraico. O sea, es
phi, resultado de resolver una ecuación de segundo grado polinómica, y eso se llama algebraico. Pi y e no. Pi y e no salen de resolver una ecuación de segundo grado ni de ningún grado. Por eso se llaman trascendentes. Había una persona que no le veo que era especialista en números, me ha dicho que era entrado. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, no sé, no resta. Vale, ¿alguna pregunta más o damos por finalizado?